Cuando paraban en un puticlub, Sánchez no se quedaba vigilando el coche. Prometió 184.000 viviendas y no construyeron ni una. La única que han dado ha sido el palacete a los buitres del PNV, récord de deuda. Celebraron el 8M extendiendo el virus sabiendo lo que había. Repartieron contratos como botín de guerra mientras la gente moría. Los 700 millones de los seres. El mayor escándalo de corrupción en Europa. El caso del Tito Berni. Drogas, prostitución, comisiones en pandemia. El caso PSOE, que es un poquito más de lo mismo. Las maletas de Delphi en Barajas con órdenes de Sánchez. Ahora no nos digan que no lo sabían. El caso hidrocarburos, con medio PSOE investigado, caso mediador, el propio Santos Cerdán puesto a dedo por este señor de aquí, en prisión por corrupción. Una red mafiosa, una trama organizada, un caso PSOE. Su mujer imputada, su hermano imputado y comprándose un billete para irse a Japón. El gobierno que impidió investigar los abusos a menores tuteladas. El gobierno que aforó a sus dirigentes a toda prisa para intentar protegerlos. El gobierno cuyo entorno presiona a la UCO para frenar las investigaciones. ¿Alguien cree que el señor Sánchez, que vivía de los prostíbulos, era el que iba a acabar con la prostitución? La historia de una infamia, una mentira y una traición. La infamia empezó cuando un tipo sin moral ni ética, que se llamaba Pedro Sánchez, llegó al poder con un pucherazo en su partido. Se presentó como regenerador, pero lo único que regeneraba era su mentira. El día 1 ya tenía a la banda del Peyot trincando y él lo sabía. Sus socios de gobiernos, que se hacen ahora los despistados, cómplices pensando que él no lo sabía. Pero todos sabemos que para que una mentira funcione hace falta dos. Uno que la cuente y otro que se la crea. Otro que se la quiera creer. De los 4 del coche, solo queda él. Y se supone que no lo sabía. Pero sabía perfectamente lo que pasaba. Cuando paraban en un puticlub, Sánchez no se quedaba vigilando el coche, sino sabía todo lo que estaba pasando. Prometió no pactar con Podemos, ni con Bildu, ni con los separatistas. Mintió. Pactó con todos ellos, pero él ya lo sabía. Y eso, señorías, es corrupción. Prometió que no habría indultos ni habría amnistía. Mintió otra vez. Indultó a los golpistas. Y hoy prepara un referéndum para quienes quieren atacar la unidad de España, que atacaron la unidad de España en 2017. Y también lo sabe y lo sabía. Y eso también es corrupción. Y así empezó este gobierno, con la mentira como método y la traición como estrategia. Prometieron prosperidad y solo trajeron eso a su círculo más cercano. De panadero a directivo del IBEX 35, como la ministra de Vivienda, ministra con la que, por cierto, prometió 184.000 viviendas y no construyeron ni una. La única que han dado ha sido el palacete a los buitres del PNV. Prometieron no subir impuestos y hoy la clase media paga más que nunca. Lo han subido hasta 90 veces. Y eso, señorías, también es corrupción. El SMI tributa por primera vez en el IRPF. Las familias están ahogadas y mientras el Estado se endeuda sin freno. Récord de recaudación, récord de deuda. Y eso también es corrupción. Durante la pandemia su gestión fue desastrosa. Celebraron el 8M extendiendo el virus sabiendo lo que había. Encerraron ilegalmente a la población. Censuraron cualquier crítica, mintieron con el IVA de las mascarillas, enriqueciéndose a costa de la muerte de los españoles. Malversaron los contratos de COVID, impusieron el pasaporte COVID y obstaculizaron la investigación judicial de su gestión. Y eso, señorías, también es corrupción. Rescataron plusultras sin justificación, repartieron contratos como botín de guerra mientras la gente moría, convirtieron los fondos europeos en una red clientelar. Mientras tanto, los españoles en La Palma siguen en contenedores. Los afectados por la DANA continúan sin ayudas. Y eso, señorías, también es corrupción. Y los inmigrantes ilegales que acaban de llegar en hoteles de lujo. Y este es el socialismo real. La ruina de los españoles y el premio a los ilegales. Pero lo más grave no es solo lo que roban, sino todo lo que destruyen. Han colonizado las instituciones para blindarse. Un fiscal general puesto a dedo por Sánchez. Hoy está sentado en el banquillo de los acusados por primera vez en la historia. Y los socios creen que solamente es que ese dedo de Sánchez es gafe. Y no lo es. Es corrupción, pero ustedes intentan mirar a otro lado. Un tribunal constitucional convertido en una sucursal del PSOE, corrigiendo al Supremo, borrando sentencias de corrupción y bendiciendo la amnistía. Intentaron que la instrucción judicial pasara a la Fiscalía. Colocaron fieles en el Banco de España, en Televisión Española, en Renfe, en Correos, en Paradores y en decenas de empresas públicas. Usan el BOE
para tapar sus fechorías. Y eso también es corrupción. Como también lo son los 700 millones de los ERES, el mayor escándalo de corrupción en Europa. El caso del Tito Berni, drogas, prostitución, comisiones en pandemia, el caso PSOE, que es un poquito más de lo mismo, las maletas de Delci en Barajas con órdenes de Sánchez, ahora no nos digan que no lo sabían, el caso hidrocarburos con medio PSOE investigado, caso Mediador, el propio Santos Cerdán puesto a dedo por este señor de aquí en prisión por corrupción. Una red mafiosa, una trama organizada, un caso PSOE. Y al frente tenemos a Sánchez enriqueciendo a su entorno, su mujer imputada, su hermano imputado y comprándose un billete para irse a Japón. Y mientras tanto, tolerando la ocupación, permitiendo la inmigración ilegal y masiva, importan delincuencia y abandonan la seguridad de los barrios de las familias españolas. Y eso es corrupción. Señorías, además, este es el gobierno más caro de la historia, el gobierno que impidió investigar los abusos a menores tuteladas, el gobierno que aforó a sus dirigentes a toda prisa para intentar protegerlos. Eso, señorías, eso es corrupción. El gobierno cuyo entorno presiona a la UCO para frenar las investigaciones. El gobierno con un modelo energético ruinoso que dispara la luz, la gasolina y la cesta de la compra. El gobierno que permitió que desde la aprobación de la ley de la ELA más de 600 enfermos hayan muerto sin recibir un solo euro. Y eso no solo es corrupción económica, es también corrupción moral, que es peor aún. Y Sánchez no está solo en esta historia. Lo sostienen sus socios, lo sostienen los golpistas, los separatismos locales y los enemigos de la nación, los Podemos, Bildu, Esquerra Republicana, Junts, PNV y Sumar. Menudo equipo, todos cómplices, todos callan y todos trincan. ¿De verdad ahora alguien cree que el señor Sánchez, que vivía de los prostíbulos, era el que iba a acabar con la prostitución? Que llevan 3 diputados que han estado en esta Cámara socialistas, que sepamos, que se iban de putas y no han hecho absolutamente nada y siguen creyéndole sus socios, ¿de verdad? Y solo hay una alternativa. Este gobierno no puede seguir ni un minuto más. No es una cuestión de estrategia, es una cuestión de decencia, de dignidad y de justicia. Vox, nosotros no solo denunciamos, de hecho proponemos medidas para paliar todas estas sandeces que hacen ustedes, como un IRPF más justo, bajar el IVA a como estaba antes, un IVA del 0% para la alimentación esencial, mantener la estimación objetiva de los autónomos con límites razonables e igualar plazos que si Hacienda tarda 6 meses en devolver, el contribuyente tendrá, termino ya, 6 meses en pagar. Revisar los 180.000 millones en gasto político e ineficacias para devolverlos a las familias, además del respeto a todos los servidores públicos, en especial a la Guardia Civil, que a pesar de las presiones y el señalamiento sigue defendiendo la legalidad frente a este gobierno corrupto. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.